Bueno, como se dijo en el video anterior, el jurista alemán Hans Kelsen va a desarrollar su famosa teoría, la teoría pura del derecho. Una teoría que, si se podría esquematizarla, se la podría dividir en tres partes. La primera parte, donde delinea ontológicamente el objeto del derecho, donde va a hacer esa purificación, justamente esa purificación lógica, donde va a dividir a las ciencias. La va a dividir en las ciencias que están regidas por la causalidad, como lo son los fenómenos naturales, las ciencias naturales, y después por el otro va a hablar de las ciencias que están regidas por la norma. Ahí nos encontramos, en ese segundo grupo, nos encontramos con el derecho, con la moral, con la religión. Pero bueno, para Kelsen, para darle ese carácter de ciencia, lo que va a hacer es justamente apartar al derecho de las otras dos, de la religión y de la moral. ¿Cómo? Bueno, él va a decir que el derecho, a diferencia de la religión y de la moral, es una ciencia no valorativa, no axiológica. El derecho para Kelsen carece de valor. Es más, él va a decir, el derecho se caracteriza por ser una ciencia normativa no valorativa. Bueno, una vez hecha esa purificación, Kelsen va a seguir con su teoría. La segunda parte se la podría denominar nomoestática, donde va a analizar la caracterización de cada norma, etc. Pero después eso lo va a complementar con una tercera parte que se llama nomodinámica, donde va a tratar esta dinámica, esta relación entre la creación de una norma y después su aplicación, su vigencia. Bueno, después pasamos a una tercera etapa, la tercera etapa de la teoría pura, que es, como dije, la nomodinámica. Acá se nos tiene que venir a la cabeza, tenemos que imaginar la famosa pirámide de Kelsen, como seguro lo estarán viendo, ya que esa pirámide va a ser el reflejo de lo que hoy conocemos, de lo que hoy llamamos como ordenamiento jurídico. Para Kelsen, un ordenamiento jurídico va a ser un conjunto de normas que estarán sistematizadas y que regularán las conductas humanas de los individuos en un determinado tiempo y espacio de forma coactiva. Vamos a tener cinco elementos, de los cuales dos van a ser necesarios, esenciales, de forma tal de que si esas características no se presentan, no estamos frente a un ordenamiento jurídico, que son la unidad y la jerarquía. Y después tenemos tres elementos más que son más deseables que necesarios, que son la completitud, la coherencia y la independencia del sistema. En cuanto a la completitud, igualmente Kelsen va a decir que más que deseable es necesario. Ya lo veremos. En cuanto a la unidad, sí, que un ordenamiento jurídico esté unido, que presente unidad, quiere decir que todas las normas inferiores, en última instancia, siempre se remitan a la primera, a la norma fundamental, que en nuestro caso es la Constitución. Después, la jerarquía es un poco un apéndice de la unidad, porque la jerarquía va a decir que a partir de esa primera norma fundamental se van a derivar el resto de las normas inferiores. En cuanto a la completitud, es que un ordenamiento jurídico va a estar completo, va a ser completo, cuando no presente vacíos legales. Pero Kelsen va a decir que no es posible que exista un ordenamiento jurídico con vacíos legales, con las famosas lagunas del derecho, porque para él siempre va a ser posible de forma lógica resolver casos y situaciones. Siempre el juez va a encontrar la forma de resolver. Para Kelsen no van a existir esas famosas lagunas del derecho. Por eso él va a decir que la completitud es un elemento necesario, porque necesariamente todo ordenamiento jurídico de por sí va a ser completo. Ya tenemos en la cabeza lo que es la pirámide, ¿sí? La pirámide de Kelsen. En la punta de la pirámide, la norma fundamental, la ley fundamental, que es en nuestro caso la Constitución, como dije. Después las normas generales, después las normas individuales y por último, en la base de la pirámide, lo que se denomina ejecución de las normas. Ahora, acá la pregunta es, ¿qué valida a ese ordenamiento jurídico? ¿Qué es lo que valida a esa pirámide? Bueno,
Acá se nos van a presentar las dos famosas corrientes que son el justnaturalismo y el justpositivismo. El justnaturalismo va a decir que la validez de ese ordenamiento jurídico se lo van a dar los principios morales, de justicia, universalmente válidos. Un ordenamiento jurídico que se va a basar en esos principios. Ahora, en las antípodas tenemos el justpositivismo, con su mayor exponente Kelsen, que va a decir que esa norma va a ser válida si está dentro de un ordenamiento jurídico. Y no solo eso, sino que también va a ser válida si está creada por un órgano determinado y por una ley, por una norma superior, ¿no? Pero eso en cuanto a la validez formal de por qué una norma es válida. Kelsen nos va a decir en cuanto a la validez material que lo que le va a dar validez a ese ordenamiento jurídico va a ser la famosa norma hipotética fundamental. Esa ficción, ese supuesto nociológico que está por encima de la pirámide, que es básicamente que si el ordenamiento jurídico es efectivo, es porque es válido. O sea, Kelsen va a decir que la validez va a estar en la eficacia de ese ordenamiento jurídico. Kelsen también nos va a hablar de los también famosos dualismos del derecho, a los cuales también les va a hacer una especie de purificación. Va a tratar cada dualismo desde su forma tradicional, después va a explicar la ideología que tiene cada derecho y después va a llegar a una conclusión. Los dualismos fundados en el reconocimiento de la subjetividad, vamos a tener al derecho objetivo y el derecho subjetivo, a la persona física, a la persona jurídica, a los derechos reales y a los derechos personales, ¿no? Siempre como en contraposición. Después los dualismos fundados en la autonomía de la política, vamos a tener al derecho público, al derecho privado, al derecho y al Estado, al derecho nacional y al derecho internacional. Después también de Kelsen es importante hacer mención de su concepción del derecho y la fuerza. Kelsen va a decir que la fuerza va a ser un elemento, un instrumento necesario para prevenir la paz en la sociedad. Va a ser como una herramienta del derecho. Va a decir que la fuerza en la sociedad, dentro de la sociedad, está prohibida claramente, pero para que predomine la paz, sí va a estar permitida, sí va a ser necesario utilizarla. De ahí se deriva la concepción de Kelsen de que la única norma que es válida, la única norma que existe, es la que contiene la sanción. Después, retomando y volviendo un poco a la cuestión de la pirámide de Kelsen, para que se entienda, ninguna norma inferior, como las normas generales, las normas individuales, pueden contradecir a la norma superior que es la Constitución. Una norma individual, como lo puede ser una ordenanza de un municipio, no puede contradecir lo que diga la Constitución provincial de la provincia, que es, en este caso, la Constitución de la provincia, una norma general. Y esa Constitución de esa provincia, la provincia de Buenos Aires, no puede contradecir la Constitución nacional. A su vez, la Constitución Nacional, en nuestro caso, en la Argentina, que está a la par que los tratados internacionales, no puede contradecirlos a ellos. Eso básicamente sería un poco el pensamiento de Kelsen. Como siempre, estos videos son un pantallazo, un acercamiento que les puede servir como guía para el estudio. Cualquier duda, consulta, nos pueden encontrar en nuestra mesa, la mesa de Megafon, frente al aula sub 6. Bueno, en Instagram también megafonderecho.unlp. Así que nada, muchas gracias. Esperamos que les haya servido. Saludos.